emoción en toda esta canción. Buenos días, Dios bendiga. Estamos viendo una serie que tiene por título La Iglesia de Cristo en las columnas de la doctrina de los apóstoles. Y el día de hoy continuaremos con la columna número 9 que dimos la introducción la semana pasada y vamos a continuar precisamente con ello. Podemos mirar en cuanto a los judíos que la manera en que ellos daban a Dios, esto es, incluyendo al templo, está separado en 6 secciones. 6 cosas eran las que los judíos daban a Dios, las cuales están construidas e instituidas desde el Antiguo Testamento. Y después, cuando viene ya el Nuevo Testamento, la Iglesia del Señor, entonces se coloca la corona, la séptima, y que tiene esencia de las 6 que ya tenían los judíos. Y especialmente se empieza a desarrollar correctamente en el principio de la iglesia primitiva. El día de hoy pretendemos mencionar los 6 puntos que daban los judíos y tocaremos el 7º solamente para dar el inicio a lo que era la ofrenda en la iglesia primitiva o en el Nuevo Testamento. Vamos a ir, si está bien con ustedes, a lo que es Mateo capítulo 23 y miraremos el sermón que da Jesús, el último sermón de Jesús, lo dedica a los fariseos en el versículo 23, Mateo 23, verso 23, donde vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a ello. El primer punto de la columna de la ofrenda, o el primer punto que daban los judíos, tienes que recordar que cuando los judíos comienzan, están formándose como nación una vez que han salido de Egipto y están próximos a entrar a tierra prometida. El tabernáculo se da orden a Moisés en el monte Sinaí durante el primer año de su salida de Egipto, y por primera vez empiezan a entender lo que sería una relación con el Dios que los había sacado de Egipto. Y después se dan cuenta que por los mandatos de Moisés, el tabernáculo tiene que ser guardado, tiene que ser cuidado y tiene que ser utilizado por una tribu a la cual Dios se la había encomendado, que era la tribu de Leví. Y entonces empiezan a ver que va a haber un cierto tipo de costo, de precio, para poder preservar el tabernáculo y para poder preservar a los que han de servir dentro del tabernáculo y para poder preservar la relación que ellos tienen con Dios. Esto es, si ellos querían tener una relación con Dios, la relación les iba a costar. Iba a haber un precio en ello, y el precio de esto iba a ser una parte de lo que ellos ya recibían por parte de Dios. Cuando llegan a la tierra prometida y establecen el templo, no solamente son más judíos, sino que el templo es mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más bello, pero también requiere mucho más cuidado. Y se empiezan a dar cuenta del costo que esto conlleva. Y entonces Dios establece ciertos mandamientos que tienen que ver con el cuidado del templo y que tienen que ver con el cuidado de los que sirven al templo y que tienen que ver con el cuidado de lo que conlleva llegar al templo. Esto es, una familia que salía desde el norte en Galilea e iba al templo, pues ciertamente requería que todo el camino fuese preparado por los levitas para que pudieran llegar al templo y pudieran adorar de acuerdo a ello. Y cuando continúa creciendo el pueblo de Israel, se dan cuenta que entonces conlleva ya un costo mucho más grande. Cuando empiezan las diásporas, las expansiones de los judíos por toda la parte del mundo, entonces los judíos tienen un deber para con el templo. El mandato es, tienen que estar presentes en el templo 3 veces al año, durante 3 fiestas judías, los panes sin levadura, lo que sería la fiesta de las semanas y lo que serían los tabernáculos. Tienen que estar presentes en estas 3 fiestas,
pero durante el resto del año el templo tiene que estar cuidado y tiene que estar bien para que cuando ellos vayan y lleguen, pues se pueda utilizar el templo. O sea que hay un costo de alguna otra manera para mantener una adoración a Dios. Decíamos la semana pasada que la palabra que utiliza el Antiguo Testamento para ello, y la cual la utiliza también el Nuevo Testamento, es la palabra corbán. Corbán es una palabra que se utiliza, y aún la utiliza Jesús, la miraremos en unos momentos. Corbán es una palabra que tiene que ver con la relación que el pueblo tiene con Dios. El pueblo entiende que no nada más se requiere con que voy a orar a Dios y ya, se requiere que hay un costo para estar en presencia de Dios, para poderme acercar a Dios, si he fallado, para que Dios me justifique, si estoy agradecido, para darle a Dios por el agradecimiento que tengo, y empiezan a engrandecer todos estos costos que llevan. Y ese contexto es lo que se le llama el corbán. El corbán es una palabra hebrea que su vocablo significa acercarse a Dios o tener una relación íntima con Dios. Eso es lo que significa la palabra corbán. Y esta palabra, ¿verdad?, se utiliza muchas veces para la idea de la contribución del pueblo para con Dios. ¿Ok? Si vemos, por ejemplo, para entender un poquito esta idea del templo y de lo que significa adorar a Dios y significa el costo del templo, la mejor manera de verlo es lo que entendemos como impuestos en una nación, ¿verdad? Arreglaron la banqueta aquí enfrente, la hicieron accesible para la gente incapacitada. Se están dando cuenta que la gente incapacitada ya utiliza un poquito más estas calles, por lo tanto tiene que tener un acceso propio. ¿Quién pagó por eso? Los que pagamos impuestos. ¿Ok? En cuanto a las escuelas, a pesar que las escuelas ahorita aquí en el estado de Illinois no están en forma física, sino en forma virtual, y se han hecho ciertas aplicaciones y se han hecho ciertas inversiones a el costo, vamos a decirlo, virtual de la escuela. ¿Quién pagó por ellos? Pues los que pagamos impuestos. ¿Ok? Tenemos a la policía que cuida a la ciudad, que nos ayuda a estar bien. ¿Quién paga por el salario de la policía? Pues nosotros somos los que pagamos por eso. Los bomberos, nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que me sorprende a mí, le digo a Tali ahorita que Caleb ha estado en béisbol, una cosa que me anima mucho a mí y que empiezo a ver la gran diferencia entre un país y otro, es el hecho que tú, no importa en qué ciudad vayas, fuimos a jugar a Streamwood, fuimos a jugar a Bartlett, fuimos a jugar a South Elgin, te das cuenta de la infraestructura nada más para que los niños jueguen béisbol. Cada ciudad tiene su campo de béisbol con su césped bien cortadito, con la arena bien definida, aplanada, alineada, ¿verdad?, con las bases como deben de ser, algo que no ves, por ejemplo, en México o que no ves en Latinoamérica, a menos que tengas dinero. No se ve, por ejemplo, vamos a hablar de una de las ciudades más ricas, Monterrey. No vas a ver estadios de béisbol en Guadalupe y acá. Sí los ves, pero los ves en llanos. O sea, ves para ir a jugar así. O sea, no ves ese tipo de infraestructura. ¿Quién paga por eso? Pues nosotros. ¿Quién paga por los Empires? Nosotros. O sea, ¿quién paga por eso? Nosotros. Cuando hablamos del desempleo, a la cual muchos hermanos aquí posiblemente tomaron, y los beneficios que se tuvieron del desempleo, pues ¿de dónde salió ese dinero? Pues los que pagamos impuestos. Los que pagamos impuestos proveemos para esa parte del desempleo. Entonces empieza a darte cuenta que, por ejemplo, empiezan a arreglar las calles. ¿Quién paga por eso? Pues nosotros. Te das cuenta del costo que tiene, si es que pagamos impuestos. Una vez más reitero, si no hacemos fraude con nuestros impuestos, si somos legales como buen cristianos, si pagamos lo que debemos de pagar, entonces nos damos cuenta de que hay un costo para vivir en una ciudad, para estar cómodo en una ciudad y para estar estables en una ciudad. Ahora, si lo pasamos, para que me entiendas un poquito más, a la parte de la relación con Dios, ¿cuánto costaba la relación con Dios? Pues ciertamente lo que establece Dios en el Antiguo Testamento es una idea de costo. Dice, ok, esto es lo que va a costar. Cuesta esto para tener una relación con Dios. El judío lo empezó a entender, lo desarrolló, lo comprendió, y lo que finalmente venía dando un judío era 6 puntos, 6 cosas en toda su vida. El judío, por todo lo que relacionaba a la relación con Dios, 6 cosas.
Hay iglesias a veces que regalan las Biblias cuando una persona se convierte, eso es algo muy bueno. El problema es que la persona no lo cuida porque no le costó nada. Cuando uno le cuesta su relación con Dios, uno aprecia lo que tiene. Si a uno no le cuesta, no lo aprecia, no le importa, no le toma tanta atención. Este es el concepto que tiene Dios. Dios quiere, no que Dios no pueda proveer todo. Dios puede proveer todo, no necesita nada de nosotros. Pero la idea de que nosotros demos a Dios tiene que ver con que a nosotros nos cueste para que apreciemos a Dios y la relación que tenemos con Dios. Esa es la idea y el principio de lo que tiene que ver con ello. Así que los 6 puntos son así. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, fíjate cómo dice Jesús a los fariseos que ellos estaba bien que daban el diezmo, pero que con el diezmo iba aparte una esencia de la idea de diezmar. Y la esencia es dejar lo más importante aún sobre el diezmo, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y lo que dice Jesús es esto: es necesario diezmar en el punto de ellos, pero también es necesario diezmar y hacer esto. Se tienen que hacer las dos cosas. Si solamente se hace una y de alguna manera anulas la otra, dice Jesús, no es así. Tienes que hacer una porque es tan importante como hacer la otra. Tienes que hacer las dos. ¿Ok? Tengan eso en mente para el desarrollo de la clase. ¿Ok? Primer punto que daban los judíos. ¿Ok? Lo vimos la semana pasada en brevedad, el diezmo. El diezmo es el primer punto que daban los judíos. ¿Qué es el diezmo? Lo vimos en Levíticos capítulo 27, versículo 30. El diezmo del hebreo mahas air significa dar el 10% o la 10ª parte, mejor dicho, del ganado y del fruto que recogían de la tierra. Cuando hablamos del fruto, no solamente hablamos de la agricultura, hablamos de los huertos, ¿ok? Porque la agricultura, cuando se da en su mayoría, se levantan, por ejemplo, los campos y luego se ciegan y luego ya quedan ahí olvidados. Pero el caso de los huertos o los árboles frutales están dando constantemente y se mantiene en pie. Se tomaba, para que me entiendan, 10 costales de trigo, 10 costales de lo que sería cebada, y se daba un costal para Dios. Ese costal que se daba para Dios era para el mantenimiento de los que servían al tabernáculo y de los que servían al templo. Ese era para lo que servía ese costal. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería es que los levitas se enfocaran en su servicio a Él, sabiendo que no todos lo pueden hacer. Un Dios de orden dice: deja que los levitas se encarguen de eso, ustedes mantengan a los levitas, y aún los levitas también queden el 10% de lo que ellos están recibiendo, y a eso se le empezó a llamar ofrenda. ¿Ok? Ofrenda. Ahora, lo que tienes que entender es que el diezmo no solamente era para los levitas. ¿Ok? El diezmo solamente era para los levitas. El diezmo incluía, ¿verdad?, el cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Y veíamos la semana pasada en Deuteronomio capítulo 14 versículo 22, si lo podemos leer brevemente, que la misma ley decía que el diezmo se utilizaba y se hacía una vez al año. 14 versículo 22 dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El diezmo es para cada año, una vez al año. El diezmo no es para cada semana. El diezmo, si se da cada semana, no se está haciendo lo que Dios mandó, para empezar. Versículo 25. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos, 28, de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán
y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto es, el diezmo tiene el propósito de cuidar a los levitas, número 1, tiene el propósito de cuidar al extranjero, número 2, tiene el propósito de cuidar al huérfano, número 3, y tiene el propósito de cuidar a la viuda, número 4. Y el diezmo se daba totalmente, como dice ahí la Escritura, para que ellos fueran saciados y para que Jehová nuestro Dios los bendijera en toda obra que sus manos hicieran. Y empezó a haber un intercambio. Los judíos entendieron, si yo doy el diezmo una vez al año, como lo manda la ley, se guarda en graneros, yo voy a ser bendecido. Yo doy, yo soy bendecido. Yo doy, yo soy bendecido. ¿Ok? Entonces empezaban a depender totalmente de Dios. Desde el momento que sembraban la semilla, decían, ¿quién me dio la semilla? Dios. ¿Quién me dio la tierra? Dios nos la entregó a través de Josué. ¿Quién me dio el sol? Dios. ¿Quién me dio la lluvia? Dios. ¿Quién me da la vida para trabajarla? Dios. ¿Quién me da las fuerzas? Dios. ¿Quién me dio los jornaleros que tengo? Dios. Y entonces el judío entendió que todo lo recibía por parte de Dios. ¿Ok? Ahora, todo lo recibe por parte de Dios, dice el judío. Si se lo doy a Dios, se lo estoy dando porque todo viene de Él. Y le daban el 10%. Pero ¿cada cuándo, hermanos? Una vez al año. Es incorrecto que una denominación o que una iglesia pida diezmo una vez a la semana. Primero, no se puede hacer así. No es bíblico, no lo vas a ver en ninguna parte de la Bíblica, no es correcto, ¿ok? Y tenemos que entender que el diezmo tenía esos propósitos. Vas a cuidar del levita, vas a cuidar del extranjero, de la viuda y del huérfano, porque son los que menos dinero o forma para comer tenían. Y entonces se cuidaba de una manera completa a aquellos. Era la manera en que Dios podía ser que bendecido. Número 2. ¿Me entendieron, hermanos? Eso es lo que tiene que dar el judío, número 2. Ahora, lo que piensan muchos es, el judío nada más daba el diezmo y ya. No es cierto, el judío daba 6 cosas. ¿Ok? Número 2. El judío daba lo que se empieza a conocer como ofrendas voluntarias. Cuando hay proyectos que se tienen que hacer, el judío daba ofrendas voluntarias que no tenía nada que ver con el diezmo. ¿Ok? Tú pagas impuestos por comprar algo. Tienes casa, pagas impuestos. Y cuando te llega el de los impuestos, ¿verdad? Preguntan a algunos hermanos, ¿por qué hay tantos hoyos en las calles de cualquier ciudad en México? ¿Por qué? Porque no pagan predial. Y si lo pagan es muy mínimo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quieres buenas calles? Alguien las tiene que poner. Dicen el gobierno, hermana Lucy, dicen el gobierno las tiene que poner. Pero no es justo que el gobierno las ponga siempre. Porque el gobierno realmente es la gente. Entonces, ¿quién las va a poner? Pues nosotros. Esa es la idea de eso. Entonces, cuando tú dices, ok, si yo entro a un lugar y camino en el lugar, ¿quién lo paga? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién va a pagar? Cuando yo voy al baño y le bajo al agua, ¿quién va a pagar? Entonces empiezan a entender el contexto de lo que esto cuesta. Pero estamos de acuerdo que ¿qué sucede cuando hay algo que es lo que va a pasar el año que viene en este país, donde se va a sentir el golpe? ¿Qué sucede cuando ese tipo de ingreso, de tributo, de impuesto no entra? ¿Qué pasa cuando tienes los mismos gastos y el tributo no entra? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Hay un déficit. Y lo que pasa es que en ese déficit, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hacer este proyecto, si no lo hacemos, ¿cómo estamos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene? Si es un proyecto que tiene que ver con la relación que uno tiene con Dios. Depende de cuánto uno ame la relación que tiene con Dios, es la manera que le va a doler si va a dar o no. O sea, tiene que ver con lo que uno siente y con la relación que uno tiene para con Dios. Para los judíos decían, bueno, damos el diezmo cada año. Si hubieran sido mexicanos y Dios pedía voluntarias ofrendas, se ponían al tiro. ¿Pero por qué? Ya dimos el diezmo, es la cultura, ¿no? Ya dimos, no. El judío entendía que el diezmo es solamente para levitas, para extranjeros, para viudas y huérfanos. Pero ahora tenemos el proyecto de levantar el tabernáculo y tenemos el proyecto de levantar el templo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer?
Ellos entendían que ellos lo tenían que hacer. Y entendían que no se podía sacar del diezmo porque, para empezar, el diezmo no tenía el material que requería el tabernáculo ni el templo. El diezmo no era piedras. ¿Quién va a pagar por la piedra? ¿Quién va a pagar por la madera de cedro? ¿Quién va a pagar por las cortinas? ¿Quién va a pagar? Entonces entendieron esa parte. Y en Éxodo 35, y vamos a ver primera carta de Crónicas, capítulo 29, miramos cómo es que ellos dieron también en la parte de las ofrendas voluntarias. O sea, una ofrenda voluntaria para ellos, comprendieron, era un proyecto que, vamos a decirlo, no estaba como parte de, pero que se tenía que llevar a cabo. Y entonces dice la escritura, David, como un buen rey, como un gran rey, 1 Crónicas 29:2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol de abundancia. Además esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Fíjate, David tiene un afecto a la casa de Dios. Dice: yo tengo un afecto a la casa de mi Dios. ¿Podía Dios darles el templo, hermanos, sin necesidad de levantar una mano? Es más, Dios no necesita templo. ¿Puede Dios darnos todo? Si hubiera un hermano aquí que pudiese pagar el costo del edificio, dirías, pues que lo pague. Yo te diría no, porque si el hermano lo paga, ¿cómo crece la iglesia? Y cuando la gente recibe cosas gratis, no las aprecia de la misma manera. ¿Ah? ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, pero muchos dicen ahí en el mundo, vividores, les gusta vivir del lomo de otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no les gusta pagar, que pague alguien más, y ellos quieren ser bien aprovechadores de lo que no se deben de aprovechar. Es un concepto de integridad y es un concepto de conocimiento de Dios. Si yo conozco al Dios que tengo, sé lo que vale Dios. Y David dice: no ofreceré a Dios sacrificio que no, ¿qué? Me cuesta. Él comprende el costo. Es importante el costo. Dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y empieza a decir lo que dio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Versículo 5 dice: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? O sea, David dice: yo ya aparté. Cada uno aquí organiza su dinero, sus bienes. Y dice David: yo ya aparté lo mío que le voy a dar a Dios. Con lo que tenía David, hermanos, era suficiente. No necesitaba realmente el pueblo. Pero David nos enseña algo. Le dice: ¿quién quiere dar de ustedes? Porque si a mí me cuesta la piedra que pongo en el templo, cuando yo vaya voy a disfrutar del templo. Es la misma idea que sucede en una ilustración que se da donde un hombre rico de un pueblo invita a todos a comer y hace grandes comidas, tiene mucho dinero, tiene muchos jornaleros, tiene mucha gente, y dice: a ver, hagan la comida. Y entonces hacen la comida, un manjar, y nadie del pueblo viene a la fiesta. Se enoja el rico: oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué no vinieron? Les estoy dando de comer, se echó a perder toda la comida. Y luego le dice uno de sus asesores: ¿me permite hablar? Le dice el rico. Habla pues. Señor, ¿por qué no hacemos un potaje? ¿Y qué es un potaje? Un caldo. ¿Y qué es un caldo? Un caldote, para que me entiendas. Y le pedimos a cada uno de los invitados que traiga un ingrediente para el caldo. Alguien que traiga zanahorias, alguien que traiga apio, alguien que traiga cilantro, alguien que traiga papas, alguien que traiga elote. Y yo pongo la carne, ¿no? Dice Vita. Y hicieron eso. La fiesta estaba totalmente, ¿qué? Llena. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno da, uno disfruta. Uno disfruta. Imagínate, un padre y una madre de familia que puedan mantener a sus hijos, pero que le pidan al gobierno para mantenerlos. Tiene que ver con integridad. Tiene que ver con integridad. Y luego, ¿por qué los hijos crecen viviendo del lomo de los demás? Porque eso fue lo que vieron. La ayuda está ahí, sí, pero para los que lo necesitan. Si el que no lo necesita lo toma, no comprende la integridad con Dios.
Y a veces mexicanizamos el proyecto y decimos, no, pues es que de todas maneras es del gobierno. ¿Qué tanto le puedes quitar al gobierno? No se trata de eso, es de lo que se enseña. Y es lo que David está haciendo. Está colocando una enseñanza y dice, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Por qué? Porque David entiende que cuando ellos hagan esa ofrenda voluntaria, cuando sus familias vayan al templo, se van a sentir orgullosos de lo que hicieron y lo van a cuidar, que es lo más importante. Número 2. Número 3. Levanten la mano. ¿Quién sigue aquí, hermanos? Ok, muy bien. Número 3. Sección sacrificial. Yo he hablado de esto mucho cuando doy el Torah o la Torah o lo que es el Antiguo Testamento. 3 secciones y digo, los judíos, fíjate, dan el diezmo, dan ofrendas voluntarias. Y luego, hermanos, cada que el judío iba al templo tenía que dar. Y no creas que daba lo que decía su corazón, porque si hubiera sido lo que decía su corazón, créanlo, hermanos, que el templo se destruye no por Babilonia, sino por ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Establece lo que tiene que dar el templo. Vamos a dar esto, vamos a dar esto. Y lo que hace Dios es que establece en la ley, en la sección sacrificial, los 5 puntos de la sección sacrificial. Hemos hablado mucho de esto. Si alguien nos sigue por internet, sabe de esto, lo repito muchas veces, pero les voy a dar una idea, ¿ok? Que es holocaustos, ofrendas, sacrificios de paz, sacrificios del pecado y sacrificios de expiación. Son los 5 puntos de toda la sección sacrificial. Esto es, cuando una persona se quiere acercar a Dios, para empezar, para poder entrar, tiene que dar un holocausto. Si no, no se puede acercar a Dios. Y para dar un holocausto tiene que dar un macho de su ganado. Ahora, en el Antiguo Testamento hay diferencia entre macho y hembra. ¿Cuál? Hembras hay muchas, machos hay pocos. Te lo voy a explicar. ¿Quién de aquí es de rancho, hermanos? Ok, le digo a la gente que es de rancho, ok, orgullosamente de rancho. Tienes ganado, las vacas no importan tanto. El que importa es el toro cementero. Ese es el que vale en el ganado. ¿Por qué? Porque si ese no lo tienes, ¿de qué sirve que tengas 100 vacas? Y es el que más cuidan, hermanos. ¿Cierto o no? El toro cementero es el que más le dan hasta de comer bonito. Hasta el toro está ¿qué? Con sus jorobas, ¿verdad? Su torote, con sus cuernotes, ¿verdad? Allá en Texas, ¿verdad? Longhorns. Están así, no se pueden mover de un lado para otro. Aquí en Illinois bonitos los toros. ¿Han visto en Illinois, hermanos? Esos toros que tiene Kenyan ahí, los toros negros, con puras vacas suizas, con pura leche, que ofrece el mejor helado del mundo, Overwise. Si no están de acuerdo, pruébenlo, ¿ok? Orgánico totalmente. Ya me desvié, hermanos, disculpen. Estaban los toros. Entonces, hablando del toro, hermanos, es el que más se cuida. Entonces, dice Dios, ¿te quieres acercar a mí? Tienes que dar un macho cabrío o un becerro. No, espérate, es lo más importante que tengo. Pues lo que tienes que dar si te quieres acercar a mí. Fíjate, nada más para acercarse. Número 1, dependiendo por qué iba, saben ustedes que la idea de holocausto viene del hebreo kalil, es la misma idea de la palabra hebrea korban, de caca, korban, kalil, es la misma idea y tiene el significado, así me puedo acercar a Dios. Ahora, número 2, te acercas, le das una ofrenda. Ahora, fíjate, aparte del diezmo y aparte de las ofrendas voluntarias, yo quiero ir a ver a Dios hoy, muy bien, llévate el macho cabrío, llévate el carnero, llévate el becerro, el buey, para que me entiendas, para que lo entregues. Eso para solamente, y después, ¿qué más tengo que llevar? Es ofrenda la que voy a dar, entonces tienes que llevar oblación o libación, esto es, grano, para que se haga el grano amasado en aceite de olivo, todo. Mucha gente dice, ¿por qué los panes sin levadura no llevan aceite, solamente llevan agua? No entienden la ley de Moisés. Todo el pan que se ofrecía en el templo lleva aceite de olivo. No entienden ni siquiera lo que dice la ley de Moisés. Todo pan que se ofrece lleva aceite de olivo. Está amasado con aceite. ¿Ok? Aún los panes sin levadura dentro del lugar santo. ¿Okay? Y de ahí viene la esencia de lo que hacemos nosotros. Ok, entonces se daba y se daban a Dios. Ahora, si yo estaba muy agradecido con Dios, holocausto, ofrenda, y luego venía a decirle a Dios. ¿Y sabes cómo le daban? Tomaban el animal, hermanos, se lo daban al sacerdote, y el sacerdote lo mecía desde abajo y decía, y levantaba las manos con el animal. De ahí viene la expresión, levantar las manos a Dios. Después los judíos, sin el animal, levantaban las manos a Dios.
porque decían, estoy agradecido contigo, en ti confío. Es la expresión de David. David no es sacerdote. Mira a los levitas cómo lo hacen. David trata de hacer lo mismo y lo imita en su himno. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Está diciendo, pongo mi vida aquí y te la doy a ti. Esa es la idea que tiene David. Ofrenda, ¿ok? Y luego paz, si había pecado, sacrificio, y si era un pecado que había hecho no por ignorancia, sino con alevosía y ventaja, expiación. Tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, porque pues nos entretenían mucho, ¿ok? Número 4. La cuarta cosa que daban los judíos, ya no era solamente cada que se acercaban a Dios. Fíjate, el judío, tengo que darle para que el levita pueda estar funcionando ahí, para que el extranjero tenga que comer, para que la viuda tenga que comer, para que el huérfano tenga que comer. Muy bien, ¿qué más? ¿Pero por qué me conviene eso? Porque si yo muero y mi esposa queda viuda, a ella la van a cuidar también de ahí. ¿Sí te fijas? Número 2. Ofrendas voluntarias. Tengo que dar para que se edifique el tabernáculo del templo. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque si no, ¿dónde voy a adorar a Dios? Ahí lo voy a adorar. Número 3. Cada que yo me acerque tengo que dar. Para empezar tengo que dar el macho de mi ganado. Y eso me va a doler. Pero si no me duele, si no me cuesta, no lo acepto, no lo aprecio. Doy el macho. Y luego, ¿para qué fui? Doy el fruto de cebada, doy el fruto del trigo. Y luego, ¿qué más? Pues pequé. Entonces era un proceso de dar y dar y dar y dar y dar. Ahora, ¿sabes para qué lo daban? Lo quemaban. Lo quemaban totalmente en el altar. Los quemaban. Cualquier judío, si hubiera sido mexicano, hubiera dicho, espérame tantito, pues, si lo van a quemar, pues ¿para qué lo doy? Se va a desaparecer. Lo que no entienden es que el altar funciona, lo digo en forma moderna para que me entiendas, para pasar de aquí al más allá. Se deshace para ser aceptado en el más allá. Se desaparece del mundo físico hacia el mundo ¿qué? Espiritual. Pero era difícil que ellos lo comprendieran. Número 4, sección ceremonial. Había 7 fiestas judías, ¿verdad que sí, hermanos? 7, no les voy a hacer examen, no se preocupen. O sí estaría bien que le hiciera examen, ¿va? ¿Quién se sabe una de las 7 fiestas judías? La Pascua, qué inteligente Tony. ¿Y la segunda? Muy bien. ¿Y la tercera? Muy bien. ¿Y la cuarta? No sé, te estoy preguntando. ¿Semana está bien? ¿Y la quinta? Alfalfa no. Las palmas no, esa no es ni fiesta. Las trompetas y la quinta, la sexta, no. Expiación y la séptima, las palmas que dijo Tony. Sí, pero es que no, eran 4 tipos de árboles, Tony, eran las palmas, eran los sausales, eran los cedros, eran 4 tipos de árboles. Pues si decimos las palmas, pues le estamos quitando los otros 3. Muy bien, entonces, para esto daban también, pero les voy a dar un ejemplo solamente para que vean, ¿ok, hermanos? Pongamos una fiesta como ejemplo, y si está bien con ustedes, vamos a poner la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Vean ustedes, ¿ok? Ya para aquí llevamos, ya el judío ha dado cada año, ¿qué? Diezmo. Cuando hay un proyecto, cada que se acerca a Dios, sección sacrificial, que incluye holocaustos, ofrendas, paz, pecado y expiación. Ahora, número 4, ¿sí va? Número 4, ¿qué más daba? Nada más una fiesta, ¿ok? Fíjate lo que se da en una fiesta, ¿ok? Fiesta de los tabernáculos. Tony le llamó las palmas. Fiesta de los tabernáculos. Es correcto porque era parte de las palmas, pero es incorrecto porque no tenía todos los árboles. Fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Se celebraba por 7 días y esto es lo que daban, ¿ok? El primer día daban 13 becerros de la vacada, más 2 carneros, más 14 corderos, más un macho cabrío, más ofrenda y libación. Todo esto con sus respectivas décimas de grano o de pan, para que me entiendan. Primer día, ¿ok? Segundo día, 12 becerros,
2 carneros, 14 corderos, un macho cabrío, ofrendas y libaciones. Tercer día, 11 becerros, 2 carneros. O sea, todos los días estaban dando. Primer día, tantos becerros, tantos carneros, tantos corderos, tanto macho cabrío. Ahora, tú dirías, ¿por qué tanto? ¿Ya dieron qué, manos? ¿Ya dieron qué? ¿Ya dieron qué? Y ahora están dando para, fíjate, un judío le costaba, hermanos, preservar el templo. ¿Le costaba preservar su adoración? ¿Sí, hermanos? ¿Le costaba? ¿Era voluntario? No. O sea, no es como que, ¿sabes qué, Señor? Tú pediste 13 becerros, pero yo nomás quiero darte 5. No. Yo pedí 13 y me das 3. Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a dar 13 vacas, Señor. Sí los tenemos los becerros, pero si estamos los 13 no nos queda ningún becerro. ¿Te voy a dar 13 vacas? No. ¿Quién se aseguraba que dieran correctamente? Los levitas. ¿Quién se aseguraba que el camino desde Galilea hasta el templo estuviera preparado? Los levitas. ¿Cuánto tiempo duraban, si van 3 fiestas al año, para que el camino esté bien? ¿Sabes que ellos iban, se aseguraban que el camino estuviera puro, que estuviera santo? ¿Sabes que si encontraban un muerto le ponían piedras encima y las pintaban de blanco? A eso se refiere cuando dice paredes blanqueadas. Ellos preparaban todo el camino, pero ¿quién pagaba su salario? El pueblo. ¿Y por qué? O sea, que el pueblo indirectamente se asegurara que sus caminos estuvieran ¿qué? Santos. Cuando llegaban con todo, el sacerdote decía, a ver, vamos a ver, es fiesta del Sukkot, es fiesta de de los tabernáculos, ¿ok? Entonces, es esta fiesta y ahora me vas a dar, primer día quiero 13 ¿qué? Becerros. Y resulta que mandaban por ahí una vaca. ¿Quién se asegura que no entre la vaca, hermanos? El levita. Entonces, la adoración de ellos dependía de lo que hacía el levita. La vida del levita dependía de ellos. De esta manera, el levita depende de ellos dependen del levita, todos dependen de todos, pero todos dependen de Dios. Mandamientos para comprender la dependencia de Dios y la dependencia de ello. Son luego 9 fiestas, pero son. Número 5, levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿A quién se le hace que ya es mucho lo que están dando los judíos? Son los judíos, no te preocupes, son los judíos. Tony piensa que ya es mucho. ¿Alguien más? ¿Aquí allá, mano? Ok, muy bien. Muy bien, es correcto, es correcto. Dime, Tony, dime. En cuanto a el Sukkot o en cuanto a lo demás. Los tabernáculos. Era realmente por tribu que tenían que entregar. Pero luego, ¿qué pasaba con la tribu? No siempre pasa eso, hermanos. Pasa eso en las comidas de la familia. ¿A poco no? Pasa en los convivios de la iglesia. Ahí viene la hermanita, ¿va? Bien con todo su corazón y da una ollita de frijoles. Gloria a Dios, amén, ¿a poco no? Y toda la carne la tiene en el refri y todo. O sea, no es que no pueda darla, pero da una ollita chiquita. Porque es que es mucho trabajo. Nomás soy yo y ya. ¿Por qué tengo que darle a comer a todos? Ahí viene el hermano que es bien fructífero, tiene 6, 7, 8, 9 hijos, ¿verdad? Aquí no, ¿eh? Ahí viene, ¿qué vamos a comer? Pues vamos a comprar una pizza de Little Caesars, hay una pizza nada más. Si sus hijos se comen toda la pizza, si son los bubulubos se comen toda la pizza. Entonces, concientización. Pues así pasan las tribus. Decían, ustedes háganle como ustedes hagan, pero yo quiero esto que me tienen que dar. ¿Costos, hermanos? ¿Se les hace mucho? ¿Lo estoy aplicando muy fuertemente, hermanos? Si hay una hermana que da una ollita aquí, hermanos, lo estoy diciendo para que se entienda, ¿ok? No se sienta mal. No se sienta mal, ¿ok? Y los de las pizzas, pues ya saben, ¿verdad? Se da no conforme lo que se comería tu familia. Se da conforme lo que uno quiera compartir con la iglesia. Porque si da solamente conforme lo que uno comería en su familia, pues imagínense, no comeríamos en la iglesia. La verdad, ¿están de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios por los que tienen muchos hijos. Tengan más. Muy bien. Sección judicial moral. Esta parte, hermanos, es muy interesante porque si tú habías cometido un error y tú te querías presentar a Dios, no solamente tenías que dar los 5 puntos de la sección sacrificial,
tenías que aparte dar algo como ofrenda, dependiendo lo que se había hecho. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los leprosos en la parábola? 10 leprosos. Le dice, váyanse ¿a qué? A purificar al templo y luego vienen. Esa parte de purificación era un costo que no estaba incluido ni en la sección sacrificial ni en la sección ceremonial, sino en la sección judicial moral. Entonces dices, oye, pues qué bárbaros, nos están quitando todos. No, el pueblo siempre tuvo lo suficiente para dar lo que tenía que dar. Ahora, un ejemplo de ello lo podemos ver en Hechos capítulo 21 en el verso 26, ¿ok? Hechos 21, verso 26. Los judíos cristianos del primer siglo guardaron el dar en la sección sacrificial, en la sección judicial moral y en la sección ceremonial, sí, aunque ya estaban bajo el Nuevo Testamento, que no lo digo yo, lo dice la Biblia. El ejemplo que tenemos es Pablo. ¿Era Pablo el apóstol de los gentiles, hermanos? ¿Era Pablo un gran apóstol que escribió varias cartas? Aún Pablo está dando para la purificación de él y de los que iban con él. 21, verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Estaba esto en la ley del Nuevo Testamento? No. ¿En qué ley está? ¿Es Pablo cristiano? ¿Pablo está guardando la ley judicial moral? ¿Se está purificando? ¿Va a dar ofrenda por sí? Totalmente. ¿Por qué se acabó todo esto? Porque era parte del nuevo pacto, pero también ya dejó de haber templo, hermanos. El templo fue cambiado del templo de Jerusalén al templo que era la iglesia. Ahora, les voy a decir una palabra interesante, ¿ok? Ven, escuchan muchas veces cuando la iglesia da ofrenda, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda buena obra. Pero hay una palabra interesante. Dicen, aquel hermano es próspero. ¿Han escuchado la palabra? Próspero. ¿Qué significa próspero, hermanos? Que tiene más de lo que ¿qué? Necesita. La palabra griega para ofrenda viene de la palabra griega prósperos, la cual se translitera para decir alguien que ofrenda. ¿Ah? Por eso próspero es transliteración de ofrenda, porque ofrenda es prósperos. Y quien ofrenda tiene siempre más de lo que ¿qué? Necesita. Ok, esto es algo muy, muy interesante. Número 13, levante la número 13. Número 6. ¿Quién está aquí todavía conmigo, hermanos? Ok, entonces eso era lo que daban los judíos. Ok, ahora sí, ¿recuerdan que veíamos lo de las trompetas la semana pasada? ¿Cuántas trompetas eran? ¿Cuántas, hermanos? No, 7 no. 6 tampoco. ¿7 más 6? Muy bien, 13. Muy bien, Vita. Casi le atinaste, estabas en números. Dice Tony, no puedo creer que le atinaste. No, le atiné yo que le ayudé. Ok, 13, ok. 13 trompetas. Ahora, quiero que tú entiendas, ok. Para el tiempo del Señor Jesús, no toda la gente tiene ganado. No toda la gente tiene terreno. No toda la gente tiene para sembrar. Hay gente que es jornalera y que la manera en que recibe no es a través del fruto, porque no es suya la tierra, no es suyo el huerto, no es suya la viña. Y entonces lo que le da el patrón, el dueño, el cual sí tiene que dar, es dinero. Dinero en forma romana o dinero en forma israelita, porque hay monedas. Aquí todos usamos, ¿qué, hermanos? Dólares. Cuando yo llevo un grupo siempre vamos al Medio Oriente, hermano, ¿qué llevo de dinero? Pues lleva dinero. Sí, pero ¿qué llevo? Ahí te va. Llévate euros porque vas a pasar por algún aeropuerto en Europa. Y vas a llevarte libras turcas porque vamos a estar en Turquía. Y luego quiero que te lleves libras egipcias porque vamos a estar en Egipto. Y también y te llevas shekels porque vamos a estar también en Israel. Ahí están los hermanos separando su dinero, y casi siempre el último día todos no quieren cambiar, pues ya no se lo gastaron, pues ya no se pueden cambiar, tienen que cambiar el dinero.
En el tiempo de los judíos, del primer siglo, hermanos, había monedas que eran las más importantes. La moneda romana y la moneda israelita. La moneda romana se considera como una moneda que no es aceptable al templo, porque los romanos se ven como impuros, y también su dinero. Y la otra es la moneda israelita, la cual es lo que se llamaba blancas. Una blanca, el día de hoy tiene el mismo nombre, el día de hoy son shekels, son blancas y es lo que se utiliza, ¿ok? Entonces, Tony, hablamos de esto la vez pasada. Tú no tienes terreno, tú no tienes ganado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprar un macho cabrío porque es lo que dice la ley. ¿Sí me entienden? Ahora, no solamente tengo que dar el diezmo, ¿de qué diezmo voy a dar? Tengo que comprar de lo que equivalería lo que gané este año en grano o en fruto, y lo voy a dar, número 1. Luego me voy a acercar a Dios, tengo que dar el holocausto. Luego tengo que dar también para el templo, el tributo del templo, porque ya lo levantamos, que era la ofrenda voluntaria. Pero ¿cómo lo vamos a preservar? ¿Cómo lo vamos a mantener? Pues se da un tributo, o sea, un impuesto por un año antes, un impuesto por el año regular. Ahora, quiero dar mi holocausto, tengo que comprar aceite y madera, y no la va a poner el levita, tengo que ponerla yo. Así que voy a comprar suficiente madera para que se me dé mi holocausto. Voy a comprar el macho cabrío, el grano que tengo que dar con el macho cabrío, el aceite porque tiene que estar masada la masa con aceite, y te tengo que dar también lo que vendría a ser la madera, y tengo que dar para el fuego y para que la prende, y tengo que dar todo. ¿Creen que es exagerado, hermanos? ¿Ah? Podríamos decir que es exagerado, es mucho antes, poco hoy, ¿ok? Pero ¿creen que era mucho, hermanos, para ellos? ¿Tony? Es que no sé cómo pensar, ellos, la cultura de ellos, desde David, como es como lo que enseñaba, ¿verdad? A nosotros, si estamos en México, como nosotros ahorita venimos de allá, no estamos acostumbrados a pagar impuestos ni nada de eso, o sea, para nosotros se nos hace difícil entender todo. Por eso sí, es insostenible el gobierno de López Obrador. Son gobiernos insostenibles. ¿Me entiendes? No se puede sostener un gobierno si no hay entrada. No se puede sostener el pueblo de Dios si no hay entrada. No se puede. O sea, porque lo que le estás diciendo al que no trabaja es: sigue sin trabajar, te vamos a sostener. Nunca le va a costar, y eventualmente se empieza a multiplicar, y cuando ya son muchos y pocos los quedan, dicen: ¿ahora cómo lo hacemos? Se acabaron todo el tesoro del pueblo. Es insostenible. ¿Es mucho? Tal vez sí. Hermano Iván, ¿es mucho? Tal vez sí. ¿Cómo podemos trasladar o transferir este conocimiento a nuestros hijos? ¿Creen que es algo bueno lo que estaba haciendo Dios con ellos? ¿Qué estaba haciendo Dios con ellos? Haciéndolos responsables. ¿Qué más? Enseñándolos a dar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante dar? Si Dios no necesita nada. Ese es el debate de muchos. Si no necesita nada, ¿por qué es importante dar? O sea, en cierta manera te tengo que enseñar, porque cuando quedes tu mujer viuda, para que sepas que ella también va a ser cuidada cuando tu mamá... Entonces empiezan a ver todo este tipo de proceso. Una idea de sostenible, un gobierno sostenible. Pero ¿qué pasó con ellos? Daban todo, pero se olvidaron de la viuda, del huérfano y de los pobres. En el tiempo de Jesús, daban todo, se olvidaron de eso. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: está bien que diezméis, eso es parte de lo que te diezmáis, es correcto, pero no te puedes olvidar de esto. No te puedes olvidar de esto. Tienes que dar. No te puedes olvidar, pero no te olvides de los pobres. Recuerda eso. Luego había otros, ¿no? Otros, ¿qué les voy a decir más? Les voy a dar un ejemplo de que había otros, ¿ok?
había había una parte muy interesante en Marcos 7, versículo 11. Miren, si tú crees, Marcos 7, versículo 11, dice así, ¿ok? Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sabes lo que hacían, hermanos, los judíos? O sea, ¿quién sostiene a mamá y papá, hermanos? ¿Quién? Los hijos lo sostienen, ¿va? Entonces, luego un hijo decía, ¿sabes qué? Tengo una casa y tengo un terreno, pero le voy a dar esto a Dios, se lo iba a dar a mis padres, pero se lo voy a dar a Dios. Y mi corbán es suficiente, ya no le tengo que dar a mis padres, porque ya le di esto a Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Mucha gente se excusaba, decía, es que ya mi corbán, lo que yo tenía que dar, ya va todo aquí, ya va todo aquí. No, dice Dios, no, así no es. A ver cómo le haces. Tienes que darlo de Dios y tienes que cuidar a tus papás. Increíble, ¿no lo creen, hermanos? Parte de la esencia de Dios. Veamos los 13 cofres o 13 trompetas, ¿ok? La vez pasada lo vimos. Primero y segundo veíamos que era el impuesto del templo del año corriente y del anterior. Ya expliqué por qué, ¿ok? Del 3 al 7 es el tercero, tiene que ver con una ofrenda que se daba por una tórtola, como hizo la madre de Jesús cuando lo fue a presentar, porque eran pobres, no podían dar el becerro, daban tórtolas. El cuarto era, esto es, se da lo que cuesta la tórtola, nadie sabe lo que diste, solamente se dice cuánto cuesta. Si tú das de menos, ahí tú. Y el sacerdote te da la tórtola para que la puedas presentar al sacerdote. ¿Ok? La cuarta, ¿ok?, era correspondiente a lo que se llama las palomas jóvenes. Tengo mucho que decir, no tengo mucho tiempo de explicar, ¿ok, hermanos? La quinta era para la leña, esto es, ¿para qué vine al templo? Bueno, vine en diciembre, ¿ok? Es que he pecado, ¿ok? ¿De qué pecaste? Es que tuve celos de mi mujer y la golpeé, ok, ven para acá. Entonces, me vas a dar para el holocausto, me vas a dar para la ofrenda de paz, me vas a dar para la ofrenda me vas a dar para el sacrificio de paz, y luego para el sacrificio de pecado, y luego para el sacrificio de expiación, porque sabías que no lo tenías que pegar, sí. ¿Por qué le pegaste? Porque tuve celos. ¿Por qué tuviste celos? Pues no sé, y le pegué. Bueno, me vas a dar los 5. Todo esto me lo vas a dar. No tienes el ganado, lo vas a ir a poner en cada una de las trompetas, de los cofres. Yo te lo entrego, tú lo das. Sí, pero ¿con qué voy a quemar esto? Tienes que pagar para la leña también. Era mucho, ¿no, hermanos? Pues por eso las mujeres no les pegaban tanto. O sea, me va a costar mucho, ¿para qué le pego? No solamente eso, la sexta era para el incienso, la séptima era para los vasos de oro que eran utilizados en el templo, y luego de la 8 a la 12, una vez más, igualmente, tenían que ver con ello. Pero había una que es la que más me gustaba, la ofrenda de la trompeta número 13, Esa es lo que se llama el cofre de la ofrenda voluntaria. Esto para la mente que tiene sabiduría. En cuanto a números, la ofrenda número 13 es la que no es perfecta porque no es 7 más 7, 14, y es el número que equivale al apóstol Pablo como el apóstol que enseña la ofrenda voluntaria. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, ¿ok? La ofrenda número 13, ¿ok?, voluntaria. ¿Y para qué se hacía? Se hacía para el cuidado de los pobres, para el cuidado de los hijos de los pobres y para educarlos a ellos para que estuvieran bien. Ahora, tú entras al templo, subes las puertas de Hulda, entras al patio de los gentiles, pasas al patio de las mujeres. En el patio de las mujeres hay 4 cámaras, 4 cuartos, ¿ok? El cuarto de la derecha, en la parte de atrás, se encuentra la cámara del silencio. Dice, si esa que es la cámara de la leña, pero al lado está la cámara del silencio. ¿Y esa qué es? Es la tesorería del templo. Y agarraban las trompetas, ya que estaban llenas, las llevaban a Ira. Y ahí en silencio, ¿qué? Iban contando para pagar. Confiaban totalmente en el judío que iba a dar lo que, ¿qué, hermanos?
Lo que, hermanos, correspondía. Por eso Malaquías se molestó, porque, ¿cómo dices? Malaquías capítulo 3, ¿lo han leído? Pongan un separador aquí, regresamos. Malaquías capítulo 3 dice que Jehová se molestó, y Malaquías, cuando les dice, Malaquías 3, en el verso 8, dice así, 3:8. ¿Cómo sabían? Porque lo que se tenía que dar no se estaba dando. ¿Y cómo se dieron cuenta si el pueblo está tan grande? Porque no daba abasto. Dicen, ya se acabó la leña, vayan a comprar más leña. Ya no hay para la leña. ¿Cómo puede ser? Se supone que lo que dieron equivale a la leña que compramos, porque ya no hay leña si dieron para... Vinieron 100,000 judíos y los 100,000 judíos dieron para la leña. ¿Y dónde está? Ya no hay la leña. ¿Cómo que no hay leña? Nada más hay para 20,000 judíos. No puede ser eso. ¿Qué pasó? 80,000 no dieron. 80,000 no dieron. O 80,000 le quémanos. Le bajaron a lo que tenían que dar. Fíjate, es interesante este concepto, hermanos. Y entonces, ¿qué dice este Malaquías? Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta interesante. ¿Puedo yo robarle a Dios? No. Sí. Bueno, ¿qué, Ricardo? ¿Sí o no? Es que no, porque Él sabe todo, pero sí porque yo hago como que no sabe todo. Dice, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y qué, y ofrendas. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de eso? Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimentos en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los ¿qué? Cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde, lo que se dice en griego, prosperar. La ofrenda voluntaria establece una integridad entre tú y Dios. Si pasas por escasez, es porque le estabas robando a Dios. Si pasas por abundancia, es señal de que le estabas dando a Dios. Ahora, escúchame. Dices tú, ay, el hermano me la puso difícil porque yo daba bien poquito y estoy bien próspero. Posiblemente tu prosperidad no es santa, no es legal, es fraude. Así lo hace Dios y así lo equivale Dios. La pregunta que hacían era, ¿podría robarle a alguien a Dios? ¿Hermanos? No. Ahora, esa parte es la parte que corresponde a la idea de limosnas. Para el hebreo, una limosna es dar algo para los pobres. Para el griego, una limosna es distinto. El hebreo de su campo deja el 10% y la gente que va pasando por ahí come, como en el caso de Ruth. Hasta el día de hoy, en las calles de Jerusalén, porque yo lo he visto, afuera de las puertas, los hebreos colgando de las manijas dejan bolsas de comida, y cualquiera de su comunidad que tenga necesidad va y la agarra y se la lleva a comer. No el ladrón que lleva 10 bolsas y luego las va a vender, ese no, ese es un vividor, sino aquel que realmente necesita y la agarra y tiene que comer de ella. Así lo hacían los judíos, pero los griegos lo hacían distinto. Me hicieron una pregunta y la voy a contestar en este momento, ¿ok? Vamos, Hechos capítulo 10, me la hicieron la semana pasada por internet, ¿ok? Hechos 10, Cornelio. Cornelio no es judío, no es hebreo. Ahora, los griegos no tienen que dar diezmo, porque primeramente no son, ¿qué, hermanos? Eso, los diezmos sí daban ofrendas voluntarias, sí. Los griegos no tenían que dar que la sección sacrificial, moral y ceremonial. No, ellos no tenían que hacer eso, hermanos. Los griegos solamente daban dinero a los sacerdotes paganos para que les dijeran el oráculo. Daban dinero para hacer el templo y daban dinero para mantener sus templos. Era distinta la manera en que manejaban y funcionaban ellos, ¿ok? Ahora, los griegos no tenían un lugar donde iban a ponerlo ahí, que de ahí el sacerdote le diera a los demás. Porque para los griegos, los sacerdotes no tienen que ver con la ayuda de la comunidad. Tienen que ver con la adoración de los dioses. Quien tiene que ayudar lo hace porque quiere, no es parte de su ley, a diferencia de los judíos, es parte de tu ley.
Tienes que hacerlo porque no puede haber gente que esté pobre en tu alrededor. En Hechos capítulo 10, en el versículo 1 y 2, miramos el caso de Cornelio, ¿verdad que sí? Cornelio es un griego, Cornelio es un centurión romano. Y dice Hechos 10:2, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. Esta parte de limosnas, la palabra es distinta que la palabra que se utiliza en el caso de Mateo, ¿ok? En Mateo el contexto es la trompeta, el cofre. En Cornelio la palabra que se utiliza en la parte griega, ¿verdad? Está aquí, es de eleos, ¿verdad? Es la palabra de eleos, ¿ok? Y esta palabra indica, yo de lo que tengo, veo a una persona que está pobre y le doy para que tenga que comer. Pero luego esta palabra eleos se utilizaba solamente para aquellos que no tenían nada. Y de ahí se empieza a utilizar la palabra limosna hasta el tiempo del día de hoy. Tú no tienes nada, yo te voy a sostener, yo te voy a dar. No lo tengo que hacer, no tengo ninguna ley que diga que lo haga. Para eso está Roma, para cuidar a los pobres. Yo lo voy a dar de mi ¿qué? De mi corazón. Y Cornelio daba limosnas a los que no tenían nada, sin tener lo que hacer. Y era un soldado, era un centurión. Y luego dice en el versículo 4, dice ahí, versículo 4, dice algo muy interesante, ¿ok? Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. De esto lo voy a explicar la próxima semana, hermanos, ¿ok? Lo voy a explicar, para que no se confundan, digan, no, es que dio la ofrenda y subió a Dios. No, no lo que está diciendo, lo explico la próxima semana. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar más. ¿Verdad que no damos mucho como los judíos, hermanos? ¿Verdad que no, hermanos? Somos bien bendecidos, ¿a poco no? Y luego no damos mucho como los judíos y luego queremos dar menos que los judíos teniendo más promesas, ¿a poco no? Y luego queremos dar menos y le sustraemos a lo menos que queremos dar. Y sabes que la ofrenda en la iglesia, hermanos, es voluntaria y es secreta, nadie sabe cuánto das. ¿No es increíble? Es una relación entre tú y Dios. Si tu corazón te reprende, cuanto y más que, hermanos, dices, gané tanto, ¿daré o no daré? ¿Daré o no daré? ¿Daré o no daré? Les puedo decir, hermanos, que los hermanos prósperos en las iglesias, en su mayoría son hermanos que dan como prosperan, que entienden que no le pueden robar a Dios, que entienden que Dios se lo merece todo. Y eso es lo que tenemos que concientizar nosotros. Aquí nunca en la iglesia de Cristo te van a decir, tienes que dar el diezmo, porque primero, no es un mandato para el Nuevo Testamento, no lo hace la iglesia. Y segundo, si lo quisieras hacer, se tiene que hacer correctamente y las denominaciones no lo hacen correctamente. Eso no pedimos. Lo que se hace en la iglesia, y miraremos la próxima semana, es la ofrenda. Y realmente la ofrenda se traduce en el Nuevo Testamento como la colecta para los santos. Porque lo que hace realmente el Nuevo Testamento es que establece justicia y ley. ¿Ok? Preguntas, voy a terminar ahí más, espero se haya entendido esta clase. Preguntas, hermanos. Hermano Jaime. Pues bueno, saber así cómo trabajaban la ley de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, porque pues daba a conocer los puntos de cada área que se tenían que hacer, ¿verdad? Ya cuando nos lo aplicas, nos ayuda a ver que, pues, por ejemplo, como dices, aquí se fue la luz, se fue el agua, ahí es no hay horno, y si no vemos que pues tenemos que cooperar, pues quién es el que se esfuerza más o dónde está más el hombre, pero de corazón, obviamente. Totalmente, totalmente. Siempre hemos dicho que no es la cantidad, sino la calidad que se da. La viuda dio 2 blancas, que era mucho menos que daban los ricos, pero estaba dando todo lo que lo que tenía. Entonces es la calidad, no la cantidad. Entonces Dios sabe la calidad que tú puedes dar, pero solamente la tienes que dar, no, como dice la escritura, no lo des por tristeza. No es como, no, ya el hermano me enseñó esta clase y sácale, mujer, sácale más, sí vamos a dar tanto, pero sácale más. No. Tienes que tú decir, ok, yo le quiero dar esto a Dios con alegría, porque si lo haces por obligación tampoco es bueno. Dios tampoco recibe así la ofrenda, porque Dios quiere que vayamos, ¿qué, hermanos? Creciendo.
por eso el hijo, de manera que viva en la casa y no pague nada, pues no. Luego se sale y dice, oye, ¿me tengo que pagar renta, papá? Pues sí, hijo, así se paga. Y del cable de la luz, también, así es la vida. Pero como nunca le enseñaste, se sale creyendo que no, y entonces anda pidiendo ayuda para que le paguen la renta. Pues no. Tienes que concientizar, ayudarlo a crecer. ¿Preguntas, hermanos, finales? Vamos a cantar este himno y vamos a prepararnos para la cena entonces. Este himno para la cena. No se olviden de lo que hemos de hacer. Yo estoy a más de 6 pies de ustedes, ¿ok? No se olviden. ¿Sabían ustedes que estaremos mandando una ayuda para los hermanos pobres en la India esta semana? Esta semana, el día de ayer, se rompió el récord más grande de COVID, de casos de COVID en todo el mundo. Lo tenía Estados Unidos, que se dio en el 16 de julio. La India lo acaba de romper. Esta semana le daremos una ayuda a los santos de aquel lugar para que coman arroz, para que coman pan. Y lo haremos con alegría, no con tristeza. Con alegría porque ellos también son nuestros hermanos, aunque están del otro lado de qué, hermanos. Los demás gloria dieron para Jerusalén, y ahora quiero yo ayudar también. Recibe mi ofrenda, es para ti, Señor, conviértela en mil bendiciones, conviértela en amor. Y en el día de mañana darán gracias a ti por la ayuda recibida, que gozo para mí. Recibe mi ofrenda, es para ti, Señor, conviértela en mil bendiciones, conviértela en amor. Saben que nuestro Dios se hizo pobre por cada uno de nosotros. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón Canción entona esta canción. cuán grande es Dios, cuán grande es Él.